¿Qué tal, amigos? El tema de este video es la aplicación del criterio de la primera derivada cuando queremos calcular máximos y mínimos de funciones. En este caso, bueno, aquí podemos ver en esta gráfica que cuando tenemos una función f de x, la cual puede tener puntos máximos, como sería este punto aquí y este punto acá, o que puede tener puntos mínimos, como pudiera ser este. En este caso, lo que nosotros podemos ver, o lo que nosotros pudiéramos identificar esos puntos máximos o mínimos, si encontramos la recta tangente que al pasar por esos puntos sea completamente horizontal. Es decir, que su derivada valga cero. Porque en otro video dijimos que cuando nosotros calculamos la derivada de una función, en realidad lo que estamos calculando es la pendiente o la inclinación de la recta tangente, y esto hay que subrayarlo, es la derivada, es la inclinación o la pendiente de la recta tangente a la función f de x en un cierto punto. Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando la función es creciente, como es desde aquí hasta este punto, la inclinación de esta recta tangente es positiva, es decir, está inclinada entre los 0 y los 90 grados. Su inclinación debe ser más o menos así. Entonces, no puede pasar de ahí, tiene que estar en este más o menos entre los 0 y los 90 grados, su inclinación, pero positiva. Eso pasa cuando las funciones son crecientes. Su derivada debe ser positiva. Cuando la función es decreciente, como esta función f de x se está comportando desde aquí hasta aquí, la derivada en todos estos puntos será negativa. Es decir, si yo quiero poner una recta tangente, esa recta tangente debe quedar inclinada hacia más allá de los 90 grados, entre los 90 y los 180 grados. Sí, aquí podemos ver eso. También pudiéramos verlo acá. Vean esta recta tangente que puse aquí. Entonces, nosotros con el criterio de la primera derivada, lo que estamos buscando pues es puntos de la función donde la recta tangente a esa función en ese determinado punto esté completamente horizontal, o que su derivada valga cero. Y bueno, pues vamos a hacer dos ejemplos de este primer criterio, o más bien de donde apliquemos el criterio de la primera derivada para encontrar máximos y mínimos, y para definir si los puntos críticos o esos puntos donde hay una recta tangente que está horizontal es máximo o es mínimo. Entonces vean, en los máximos la recta es horizontal completamente, aquí y aquí. Aquí tendríamos también en el mínimo, tendríamos una recta que su derivada vale cero. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a revisar esto y vamos a iniciar con un ejemplo bastante sencillo, que sería el de una función f de x a la que le voy a llamar x cuadrada más 3, por ejemplo. Entonces, si graficamos esa función, veremos que vamos a tener una parábola aquí, que pasa por el punto 0,3, ahí va a estar el mínimo. Y bueno, otros puntos sería el punto 1,4, por ejemplo aquí, y menos 1,4 también. Al sustituir este 1, es 1 al cuadrado, más 3 son 4, y menos 1 al cuadrado es 1, más 3 también son 4. Otra
Otros puntos sería, por ejemplo, el 2, 7 y el menos 2, 7. Vamos a sustituir el 2, este es el 1 y este fue el 2. Menos 1, menos 2. Cuando la x vale 2, la y vale 7. 3, 4, 5, 6, aproximadamente aquí así. Y aquí estaría el otro. Entonces la parábola que nosotros podemos ver ahí es una parábola que va más o menos así. Y esta parábola tiene un mínimo. Ese mínimo lo podemos ver gráficamente, que debe ser en este punto cuando la x vale 0. Ese mínimo debe ser de 3. Vamos a comprobarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la función y encontrar dónde esa derivada vale 0. Entonces, derivamos esto. Entonces, la derivada de f', la derivada de f' de x, o la derivada con respecto a y de x, es 2x. 2x. La derivada de x cuadrada son 2x y es todo. Ahora, lo que vamos a ver es que esta función, nosotros queremos que valga 0, porque la derivada en los mínimos o en los máximos, ya vimos las gráficas, decíamos que cuando es un máximo o es un mínimo, la derivada tiene que valer 0. Entonces, si igualamos este 2x a 0, veremos que x vale 0. Entonces, sobre el 0, que aquí está, hay o un máximo o hay un mínimo. No sabemos con exactitud, sin ver la gráfica, qué es, si es un máximo o es un mínimo, pero nosotros podemos investigar sustituyendo puntos en el eje de las x anteriores al 0 y posteriores al 0. Si el cambio de las derivadas antes de 0 y después de 0, o antes de los puntos críticos, que sería, este es un punto crítico, si antes del punto crítico es positiva la derivada y después del punto crítico es negativa, estaríamos hablando de, en este caso, a ver, vamos a ver, si tenemos antes del punto crítico, tenemos un más, y luego después del punto crítico un menos, estamos hablando de un máximo. Si es al contrario, aquí si antes es más y después es menos, esto estamos hablando de un máximo. Si es al contrario, si tenemos primero menos y luego más, estamos hablando de un mínimo. Y bueno, pues vamos a evaluar la derivada tanto antes del 0 como después del 0. Y vamos a ver qué signos nos salen. Entonces, vean, ya dijimos, si la derivada antes del 0, en este caso del punto crítico, es positiva y después del 0 es negativa, entonces un máximo, y al revés. Si tenemos antes del 0 un menos y después del 0 un más, entonces estamos hablando de un mínimo. Vamos a comprobar. Ya vimos aquí, gráficamente sabemos que es un mínimo, entonces se debe cumplir que antes del 0 de menos y después del 0 de más. Vamos a ver si es cierto. Entonces, antes del 0, por ejemplo, antes del 0, vamos a evaluar f', digamos, por ejemplo, de menos 1. Menos 1, el 0 está aquí, entonces menos 1 está antes. Si lo sustituimos ahí, va a ser 2 por menos 1, nos da menos 2. Y aquí es importante que destaque el signo. Menos 2, menos. Vean que ya está cumpliéndose que tengo un menos. Y luego evalúo a la misma función, pero después, perdón, a la derivada, pero después del 0, es decir, sí del 0, entonces en este caso, por ejemplo, el 1. Entonces sería 2 por 1 igual a 2.
y aquí me sale positivo, por lo tanto lo que tengo que hacer también es destacar que este es un más, y veremos pues que la derivada antes de la función es menos y después es más, por lo tanto estamos hablando que es un mínimo. Es decir, cuando la x vale 0, la función x cuadrada más 3 toma su valor mínimo, y esta no tiene máximos, ya que se abre. Si nosotros seguimos dándole puntos hacia acá, la función va a ir creciendo infinitamente. Si le damos hacia acá, va a ir creciendo también infinitamente, pero hacia arriba. Entonces aquí estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Vamos a hacer otro ejemplo, también así bastante sencillo, y después hacemos uno un poquito más complicado para aplicar estos criterios. Bueno, ahora la función que vamos a hacer, pues es, nada más la vamos a ponerle un menos a esta función. La función va a ser f de x igual a menos x cuadrada más 1, por ejemplo. Entonces esta es una parábola también, pero que ahora abre hacia abajo. Es una parábola más o menos, ahí estaría los ejes, y entonces vamos a decir otra vez, cuando la x vale 0, esta función vale 1. Cuando vale 1, entonces valdrá 0, y también cuando vale menos 1 también vale 0. Cuando vale 2, entonces será 2 al cuadrado 4, menos 4 más 1, menos 3. Entonces cuando vale 2 es menos 1, menos 2, menos 3. Aproximadamente aquí. Y aproximadamente acá. Entonces la parábola que nosotros tenemos está más o menos así. Esta función es f de x igual a menos x cuadrado más 1. Entonces, como vemos, esta función tiene un máximo exactamente sobre el 0, otra vez. Y como comprobamos que el 0 es un máximo en esa función, y el valor máximo que toma pues es el 1, ¿verdad? Vemos que cuando la x vale 0, la y vale 1. Bueno, pues vamos a comprobar que eso es cierto, y dijimos que lo que vamos a hacer es derivar a la función que tenemos. Entonces la derivada f' de x es menos 2x. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es encontrar el punto crítico, es decir, un punto donde puede ser un máximo o puede ser un mínimo. En este caso vemos que es un máximo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues evaluando o igualando la derivada, que es menos 2x, igualándola con 0. ¿Por qué razón con 0? Porque todos los puntos críticos, si queremos poner una recta tangente ahí, su derivada será 0, porque pues no tiene inclinación, es horizontal. Entonces la derivada de menos 2x la vamos a igualar con 0, y de ahí despejamos la x y vemos que también nos da 0. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer lo mismo. Hace rato dijimos que si la derivada pasaba de un más a un menos, es decir, la derivada antes del punto crítico, es decir, antes del 0, es positiva, y luego pasa después del 0 a negativa, estamos hablando de un máximo, que creo que este va a ser el caso. Vamos a ver si es cierto. Entonces evaluamos la función, la derivada, menos 2x, es decir, la f' de x, la evaluamos antes del 0, el 0 aquí está. Entonces, por ejemplo, el menos 1, vamos a evaluarla en menos, f de menos 1, aquí le vamos a poner menos 1. Eso va a ser igual a menos 2 por menos 1, y eso nos da menos por menos más 2. Hay que destacar ese más, el positivo.
Y antes, perdón, vamos a evaluar la función, pero después del 0, es decir, del punto crítico. Entonces, por ejemplo, en el 1, f', vamos a calcular la f' de 1. f' de 1, entonces menos 2 por 1, que nos va a dar menos 2. Y vamos a destacar ese menos. Entonces, como vemos, las derivadas pasan antes del 0 de positivo y después del 0 a negativo. Y eso me indica que esto es un máximo. Entonces el 0 podemos decir que es un máximo. O que sobre el 0 se encuentra el máximo. ¿Cuánto es ese máximo? Pues es el 1, es la altura que toma la función. Bueno, vamos a hacer uno más, un poquito más complicado ya, donde apliquemos, a ver si podemos encontrar máximos y mínimos, y esa función la vamos a ver en una gráfica en GeoGebra. Y bueno, pues la función que vamos a encontrar sus máximos y mínimos va a ser la f de x igual a 2x cúbica menos 4x cuadrada menos 2x más 3. Y bueno, primero lo que hacemos es encontrar su derivada. La gráfica ya la veremos enseguida. Entonces la derivada de esta función es 3 por 2, 6x cuadrada menos 8x menos 2. Esta es la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los puntos donde esa derivada vale 0. O, en otras palabras, lo que vamos a hacer es encontrar la pendiente de las rectas tangentes a esa curva, que ahorita la van a ver en GeoGebra, de tal manera que en esos puntos las rectas tangentes que podamos poner sean completamente horizontales o que su derivada valga 0. Por lo tanto, esto lo vamos a igualar a 0. 6x cuadrada, que es la derivada, menos 8x menos 2, la vamos a igualar a 0. Y vamos a resolver esa ecuación, que en este caso es una ecuación de segundo grado, de tal manera que obtengamos los dos puntos críticos, donde las derivadas valen, donde la x vale 0. Entonces, ya sea que la hagamos por fórmula general, por factorización, o por algún método que nosotros podamos hacer, completar el trinomio cuadrado, etcétera. En este caso lo vamos a hacer por fórmula general. Y vamos a recordar que la fórmula general dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces en este caso a vale 6, b vale menos 8 y c vale menos 2. Entonces, si sustituimos eso en la fórmula general, nos va a quedar que x es igual a menos b, pero b vale menos 8, entonces más 8. 8 más menos la raíz de b al cuadrado, pero b vale menos 8 al cuadrado son 64 positivo, menos 4 por lo que vale a, que es 6, por menos 2, que es c, y todo eso entre 2 por 6. Entonces el resultado, voy a borrar esta parte de aquí, no lo ocupamos, será que x es igual a 8 más menos la raíz de 64 más 24 por 2, 48, más 64 entre 12, 48 más 64. Son raíz de 112 entre 12. Entonces esto es igual a 8 más menos raíz de 112, son 10.583. 10.583.
entre 2. Y de ahí ya sacamos las dos raíces, una que es la raíz positiva, o trabajamos más bien con el más. Entonces 8 más 10.583 son 20, aquí es 12, 20.583 entre 2. No, 18. 8 más 10, 18.583 entre 12. Entonces, una primera raíz es el 1. Una primera raíz será x1 es igual a 1.5485 8. Ahí la vamos a dejar. Todavía tiene más cifras, pero bueno, la dejaremos ahí. La x2 está bien. Menos 0.2152.5. Y bueno, estos dos puntos son puntos críticos, es decir, ahí la derivada vale 0, o uno de ellos va a ser un máximo y el otro va a ser un mínimo. Ahorita lo vamos a comprobar ya con la computadora, con el programa de GeoGebra. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si la función en este punto es un máximo, toma un máximo, un valor máximo, o un mínimo, y igual acá, si esta función en este punto toma un valor máximo o un valor mínimo. Vamos a ver. Entonces voy a borrar esta parte y voy a sustituir cada punto en este caso de lo que obtuvimos, cada punto crítico, en la derivada, y les voy a evaluar antes y después. Entonces, por ejemplo, evaluamos lo podemos evaluar antes del 1.54, por ejemplo, el 1.5. Entonces sería f' de 1.5 será 6 veces 1.5 al cuadrado menos 8 por 1.5 menos 2. Y luego vamos a evaluar f' después del 1.5, por ejemplo en el 1.54, por ejemplo en el 1.6. Y en este caso, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos da. En el primer caso nos da 1.5 al cuadrado por 6 menos 8 por 1.5, que es 12, menos 12 menos 2. Lo que nos da es menos 5.36, menos 5.36. Y vamos a destacar el menos. Ok, ahora vamos con el 1.6. Entonces 1.6 al cuadrado por 6 menos 8 por 1.6 menos 2. Eso nos da 0.56. 0.56. Y vemos que aquí tenemos un más. Entonces pasamos de menos a más. Quiere decir que la x, voy a borrar ya la fórmula, lo que podemos concluir es que la x1 igual a 1.54858 es un mínimo. Es un mínimo. Y eso lo vamos a ver en la gráfica. Luego vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el otro punto, para este de acá. Vamos a sustituir, ya esta la puedo borrar, al fin y al cabo que esa ya la hicimos, y vamos a evaluar la función antes otra vez y después. Entonces sería f de antes del punto 21
está el punto 22, más a la izquierda. Entonces, menos punto 22. Entonces serán 6 veces menos punto 22 al cuadrado menos 8 por menos punto 22 menos 2. Si es un máximo, nos debe dar positivo y después nos debe dar negativo cuando evaluemos con f de punto 20. Por ejemplo, vamos a ver si es cierto. Entonces, punto 22 negativo al cuadrado por 6 más 8 por punto 22 menos 2 nos da positivo, nos da 0.0504. Y luego si evalúo f de menos punto 20, por ejemplo, que está más a la derecha, que dijimos antes y después, igual, y lo hacemos 6 por menos punto 2 al cuadrado menos 8 por menos punto 2 menos 2, yo creo que eso nos debe dar negativo. Vamos a ver si es cierto. Punto 2 al cuadrado por 6 más 8 por punto 2 menos 2, efectivamente nos da negativo, menos 0.16. Entonces lo que vemos ahora es que efectivamente, como hubo un cambio de positivo, aquí lo podemos ver, este era un valor positivo a uno negativo, entonces en este punto tenemos un mínimo, x2 igual a menos 0.2152, es un mínimo. Y ahora sí, pues vamos a verlo en GeoGebra, y ustedes se darán cuenta de que también voy a poner las rectas ahí donde es cada punto, para que vean que efectivamente sobre esas rectas, es decir, sobre esta recta, sobre 1.54858 y menos 0.2152, lo que va a dar son rectas tangentes completamente horizontales a la curva. Y bueno, pues con esto me despido, saludando a Israel, para quien va dirigido este video, especialmente, un sobrino muy estimado, y pues les pido que compartan el video quien lo vea, y que le den manita arriba, y hasta la vista. Aquí podemos ver la función de la que estuvimos hablando en el video, que es la de 2x cúbica menos 4x cuadrada menos 2x más 3, que es la curva en verde, esta que vemos aquí. Y pues vemos que tiene dos puntos críticos, uno que es sobre este punto, sobre esta recta, que esa recta es la recta x igual a menos 0.2152, que es donde tenemos el primer punto crítico, que resultó que era un máximo. Ahí podemos ver que sobre el máximo tenemos una recta tangente que es completamente horizontal, y sobre el otro punto crítico, que es el 1.548, tenemos un mínimo, y también podemos ver que tenemos una recta horizontal completamente. Ahora, si nosotros imaginamos aquí las derivadas antes de este punto, es decir, aquí en esta parte, serán positivas, pasaron de positivas a esta parte negativas, por lo tanto es un máximo. Y acá al revés, tenemos negativa y luego positiva, por lo tanto es un mínimo. Y bueno, pues esperando que este video les sirva, se dé su utilidad, me despido nuevamente. Hasta la vista, amigos.